Hola. ¿Qué es la ciudad? Es la pregunta. Y es una pregunta que cuando me puse a tratar de responderla es la pregunta perfecta para divagar. O sea, uno la puede responder de mil formas y las mil formas de responderla funcionan. No sé si mil, pero muchas. Y cada una de ellas te da para irte en un camino muy largo de respuesta. Así que para jugar por las reglas, yo pensé cómo la respondo de una manera muy personal. Y una historia, la manera de responderla de una manera muy personal es contar una historia. El 19 de septiembre de 1985 yo vivía en Ciudad de México y a las 7 de la mañana hubo un terremoto y la ciudad se destruyó, como se sabe famosamente. Yo creo que todas las personas que estuvimos ahí en ese momento nos acordamos de exactamente lo que pasó, cómo pasó. Un recuerdo muy claro, muy fuerte, muy detallado de ese evento. Y 30 años después, el 16 de abril, a las 7 de la noche, estábamos en Quito. Por cierto, mi hijo mi hijo mayor tiene exactamente la edad que tenía yo en aquel momento. Y estaba con él y con mi familia. Y nos tocó en Quito el sismo, que en otra parte fue un terremoto. Y nos tomó algunas horas darnos cuenta de que era una tragedia. Al menos a nosotros tomó un tiempo que se sienta la verdadera dimensión de las cosas. Y para mí el recuerdo de eso que había pasado 30 años antes se volvió muy fresco. Y me acordé hizo un eco muy directo de lo que había pasado en algunas cosas, en particular en la respuesta solidaria de la gente, inmediata, generosa, efectiva, mucho más efectiva que la respuesta del gobierno, del Estado. Ese es un paralelismo muy claro. Y luego esa sensación de que, bueno, ahora todo va a cambiar, como que ahora todo va a ser diferente. Y uno empieza a pensar en la idea de reconstrucción. Y te pones a pensar, bueno, ciertamente es una tragedia y también hay que pensar a pensar en esos lugares cómo se hacen de nuevo, ¿no? Y tratar de hacerlos mejor o pensar y eso ha sido un tema de debate frecuente, creo, después de la tragedia, cómo se aprovecha, entre comillas, esta oportunidad de rehacer estos lugares para que sean mejores. Y pasó también en esos días que un amigo mío estaba levantando una página web para decirle al mundo que no cancelaran sus viajes a Quito y que vinieran de todas maneras. Y me pidió escribir un artículo y entonces frente a esa obligación o ese pedido y también esa oportunidad de escribir un artículo, se me ocurrió que las ciudades, o digamos, que la respuesta que habíamos tenido tan grande hacia esa tragedia era en parte porque esos lugares en donde pasaron estas cosas los conocíamos. Estuvimos ahí, los visitamos, nos encanta la gente de ahí, nos gusta la comida, tuvimos conversaciones, descansamos ahí y sentíamos la tragedia como una cosa muy personal. O sea, era darle sangre o darle comida o darle agua a gente que era muy cercana. Y entonces me quedé pensando sobre esa idea de que las ciudades son, o los lugares son puntos de atracción, donde es muy importante crear una sinergia de, digamos, a poder atraer a la gente. Uh, yo diría incluso que la ciudad es un imán. La ciudad necesariamente es un imán para responder a esa pregunta de qué es la ciudad. Hace poco veía a una arquitecta siria que se llama Marwa al-Sabuni, seguramente lo estoy pronunciando mal. Y ella hablaba de... Ella es una arquitecta siria que vive en Siria en este momento y que vive en una ciudad destruida. Y justo hablaba acerca de esta
oportunidad que surge de reconstruir la ciudad y de hacerla mejor, o de hacerla, porque según ella, la guerra en parte ocurrió por la arquitectura. Una de las razones de la guerra en Siria es la arquitectura, porque las ciudades sirias siempre eran ciudades de integración, donde la gente estaba conectada, las sinagogas con las mezquitas, donde el zoco estaba mezclado con las casas, todo estaba como enredado, y luego se empezó a planificar esa ciudad y se hicieron como unos barrios de personas y las separaron, y esas separaciones fueron un germen de, según ella, de lo que después pasó como guerra. Y luego su propuesta de reconstruir esa ciudad, una ciudad en la que ella vive, en la que ya no puede ser arquitecto porque no hay nada que construir todavía, pero se avecina o se ve que hay una labor de reconstrucción por delante, es volverla a hacer una ciudad de integración, una ciudad donde se pueda mezclar la gente y un punto de atracción. Entonces un sismo, una guerra, tienen esa propiedad de hacernos pensar en esa oportunidad de hacerla de nuevo, y también en esa coincidencia que está pasando en el mundo de las ciudades por encargo que se ven, ¿no? En China, en Corea, en distintas partes del mundo, que se hacen ciudades por encargo, que se construyen así, se hacen en unos pocos años en Asia particularmente, también en los Emiratos, ciudades que se hacen así como absolutamente planificadas, y donde ahí se vuelve otra vez evidente esta obligación, este destino de las ciudades de ser imán y de atraer, de jalar a la gente. Así que bueno, a mí particularmente una de las cosas que siempre me ha emocionado en una ciudad es perderme en la ciudad, es llegar a una ciudad y tratarla de leer como se lee un libro, y tratar de caminar por la ciudad y de adivinar qué va a pasar, y de tratar de encontrar una narrativa entre la gente, ¿no? Y de descubrir, ¿no? Y creo que la ciudad es a veces como una red de libros que se están escribiendo de gente con distintos protagonistas, y como con una especie de centros concéntricos y excéntricos que están ahí tratando de unirse para crear una historia, ¿no? Muchos centros gravitacionales. Entonces, si al mismo tiempo la ciudad es un laberinto, también una ciudad que triunfa es una ciudad que atrae y que atrapa, ¿no? Las ciudades son un espacio de libertad, donde digamos, el anonimato te da libertad, donde hay como una especie de laboratorio, te puedes ver y hay un espejo, ¿no? Pero también la ciudad es una promesa de descubrir esas preguntas como de la identidad, de quién soy y a dónde pertenezco. Y entonces, bueno, creo que si la ciudad es un laberinto, es un lugar para perderse, es una mezcla, es un laboratorio donde ocurren cosas, y también es un laberinto, tiene estas condiciones múltiples porque en el fondo tiene esa obligación de ser interesante, de resolver preguntas. Y me acordaba un poco también de lo que dice la gente en el campo, de que la ciudad es peligrosa, ¿no? Y yo siempre cuando alguien se va del campo a la ciudad le dicen, cuidado, la ciudad es peligrosa, es impredecible. Pero yo creo que es predecible en el sentido que es profundamente humana, y tiene esa cosa como una fragancia. La ciudad es como un termómetro de las cosas que están pasando. Uno dice, seguramente todo va a estar bien por alguna cosa, o seguramente todo va a estar mal, o estamos hartos, o necesitamos un cambio. Esas cosas se dicen en la ciudad, porque ahí es donde se toman la temperatura, ¿no?, de las cosas, donde uno descubre, además puede comprobar cualquier hipótesis, puede comprobar que estamos locos, puede comprobar que estamos bien, puede comprobar que nos van a pasar cosas fantásticas, que nos van a pasar cosas terribles. Todas las hipótesis de la naturaleza humana se pueden comprobar ahí. Así que bueno, yo creo que al final del día uno regresa, hace como ese trayecto por ese laberinto y ese laboratorio, y donde se responden las preguntas, y se acuesta uno en la cama en la noche, en su camita perfecta, y a pensar, y la pregunta se vuelve muy personal, ¿no? La pregunta es no tanto si pudiste responder esas preguntas, si ya tienes todas las respuestas, o si en realidad las vamos a poder responder colectiva o individualmente,
yo creo que la ciudad te vuelve a decir que esa pregunta permanece vigente, que tienes que seguir tratando de responderla. Y, y ya sea centro de atracción o máquina de construir identidad o lo que sea que la ciudad sea, eh, eh, en su naturaleza está eso de preguntar y de darnos la oportunidad de responder, de encontrar respuestas. Así que creo que al final de esa vuelta, sí es cierto que la ciudad es una divagación, me ha permitido a mí divagar sobre esa idea, y es muchas cosas, aunque también al final es una cosa muy personal, ¿no? Es esa relación odio-amor que tiene uno con un lugar y consigo mismo.